Bien muchachos, hoy día vamos a ver un ejercicio de leasing, ¿ya? La idea es que con este ejercicio podamos ver un ejercicio completo que tenga cálculo de cuota, la tabla de amortización correspondiente, más los asientos contables, ¿cierto? Que incluyen el manejo del pago de la cuota, lo que corresponde a pasivo a largo plazo, corto plazo, depreciación y opción de compra con la última cuota, ¿vale? Ok, tenemos este ejercicio que dice la empresa adquiere una grúa horquilla con un leasing operativo del Banco Sajor. El contrato considera que el pago de la última cuota, con el pago de la última cuota se activará la opción de compra. La grúa horquilla es depreciable por un periodo de 10 años. El valor comercial de la grúa es de 12 millones y el banco otorgará un crédito con una tasa de un 4,8% convertible mensualmente y dará un plazo de 18 meses. Se pide calcular el monto de la cuota, realizar la tabla de amortización, realizar asientos contables mensuales, depreciación, opción de compra y última cuota. Bien, los datos que tenemos entonces son los siguientes. Tenemos el capital, que son 12 millones, y otros que están aquí en la tablita, ¿verdad? Tenemos también la cuota anual, ¿cierto? Que en este caso la cuota anual representa, ¿no es verdad? Este valor de 4,8 que nos colocan ahí. Ahora, no obstante, ¿cierto? Dice convertible mensualmente. Por lo tanto, para poder hacer la conversión mensualmente, ¿cierto? Lo que tenemos es lo siguiente. Aquí tengo los mismos datos, ¿verdad? Tengo el monto, la tasa, ¿verdad? Por lo tanto, la tasa mensual lo que tiene que hacer, ¿cierto? Es dividir este 4,8 dividido 12. ¿Por qué? Porque un año tiene 12 meses. Me están dando la tasa anual y por lo tanto debo dividirlo en 12. Si fuera una tasa semestral, entonces un año tiene 2 semestres, por lo tanto tendría que dividirlo en 2. Si fuera convertible trimestral, tendría que dividirlo en 4 porque un año tiene 4 trimestres. ¿Ya? Pero en este caso es mensual, por lo tanto vamos a hacerlo con es la tasa anual dividido por 12, ¿cierto? El periodo que nos indica el ejercicio son 18 meses. Y por lo tanto, para calcular el valor de la cuota, ¿cierto? Nos vamos a someter a esta formulita, donde esta formulita, ¿cierto? Nos sirve para calcular la cuota. Entonces, el capital en este caso serían 12 millones, 1 más I tiene que ser este 0,04 que tuvimos acá, ¿cierto? Porque es la tasa mensual, ¿ya? Es entonces ese 0,04, ¿correcto? Eh, el N en este caso son el total de periodos, son 18 periodos y este I vuelve a ser el 0,04. Bueno, al aplicar esta fórmula, ¿verdad? Nos debiera dar el resultado que el cálculo de la cuota, ¿cierto? Es de 692.000 como está aquí indicado. Perfecto. Ok, al hacer la tabla de amortización entonces nos indica, ponemos por un lado, ¿cierto? Los periodos, que en este caso partimos de 0 hasta el 18, la cuota que son 692.287 que ya está puesto aquí, ¿cierto? El interés, ¿verdad? En este caso, ustedes ya saben cómo calculamos esto, ¿cierto? Tenemos en este caso el saldo, ¿verdad? La cuota que tenemos aquí, ¿cierto? Y para calcular el interés, si ustedes se dan cuenta, como vamos a tener una tasa mensual, esta tasa mensual la multiplicamos, ¿cierto? Por este saldo que es, este saldo representa, ¿cierto? El monto, el capital, ¿verdad? Que solicitamos. Entonces, hacemos la tablita, ¿cierto? Multiplicamos esta tasa mensual, ¿cierto? Por el monto, nos da el interés. La resta, la diferencia de lo que queda entre lo que pagamos en cuota, ¿cierto? Una parte va a interés y otra parte va a amortización del capital. ¿Ok? Entonces, la resta del valor de la cuota menos los intereses me deberá dar la amortización del capital y por ende, ¿cierto? Este saldo que tenía en el año cero menos esta amortización de capital que tenía en este año 1, ¿cierto? Me va a dar el valor total de capital, ¿cierto? Por enterar, que serían 11.355.000. Repetimos el ejercicio nuevamente ahora para el periodo 2, ¿cierto? La misma tasa, ahora el capital cambia, ¿cierto? Por ende, tenemos ese valor. Ya, mismo ejercicio, ¿cierto? Restamos el valor de la cuota, ¿verdad? Y colocamos aquí 45.000 menos estos 45.423 y nos da el aporte al capital. Si se dan cuenta, cada vez que cada periodo, ¿cierto? Aportamos, primero partimos aportando mucho interés y después poco interés y partimos aportando eh,
capital, ¿cierto? Y en la medida que vamos subiendo, vamos pasando periodo, vamos aportando más al capital, ¿ok? Entonces, seguimos, ¿cierto? Y acá, obviamente, como igual que en el caso anterior, la resta del capital pendiente menos lo que estaba aquí, esto nos va a dar, entonces, el nuevo capital, y así lo hacemos, ¿cierto? Hasta los 18 meses, en consecuencia nos debería dar, ¿cierto? Que el saldo en la última cuota, ¿verdad? Debiera ser, el capital está abonado 100%, está abonado completamente, ¿vale? Entonces, ahora procedemos, ¿cierto? A la segunda parte que nos pide hacer las cuentas T. En este caso, cuando hacemos las cuentas T, ¿cierto? Primero tenemos que realizar el asiento contable, ¿verdad? El asiento contable corresponde, ¿cierto?, a cómo nosotros vamos a contabilizar este leasing. Entonces, en el mes cero, en el mes cero, ¿cierto?, que es cuando nosotros hacemos la compra, ¿verdad? Nosotros tenemos que ingresar, ¿cierto?, en nuestra cuenta T el inmovilizado. O sea, a cuenta de maquinaria agregamos al debe los 12 millones de pesos, que es lo que cuesta la maquinaria, ¿verdad? Entonces, en este caso nosotros tenemos la maquinaria, ¿cierto? Que queda, ¿cierto?, dentro del inmovilizado, ¿verdad? O la cuenta maquinaria, como ustedes quieren llamarle. Y esta deuda que se adquiere, ¿cierto? Finalmente nosotros la tenemos que resolver como una deuda de corto plazo, ¿cierto? Y una deuda de largo plazo. En este caso, la deuda, ¿cómo calculo la deuda de corto plazo o cómo calculo la deuda de largo plazo? Tenemos claro, ¿cierto?, que el pasivo de corto plazo va a corresponder a la deuda que nosotros tengamos, ¿cierto?, durante el periodo de un año. Por lo tanto, en este caso, ¿cierto?, vamos a sumar el haber y todo lo que nosotros paguemos, ¿cierto?, desde el mes 1 hasta el mes 12, vamos a asumir, ¿cierto?, también que estamos en enero, ¿verdad?, va a corresponder al financiamiento de corto plazo. O sea, los 12 primeros meses corresponden, ¿cierto?, al arrendamiento, ¿verdad?, por corto plazo, ¿cierto? Y finalmente tenemos, ¿cierto?, esto que va a corresponder, ¿verdad?, a la deuda de largo plazo, que serían los otros 6 meses restantes. ¿Ok? Bien. Para el año 1, ¿cómo nos manejamos entonces para el año 1? Para el año 1, lo primero que tenemos, ¿cierto?, es que tenemos acreedores de arrendamiento de corto plazo, que corresponde a los 7.903.818. Para el año 1, el total de gastos financieros va a ser todos los gastos financieros que nosotros realizamos, ¿cierto?, y pagamos los primeros 12 meses. Por lo tanto, no es otra cosa más que la suma, ¿cierto?, de los gastos financieros que está ahí. En cuanto a bancos, ¿cierto? La cuenta banco en este caso suma todas las cuotas, a las 12 cuotas que pagamos durante el primer año, ¿verdad? Esta deuda que antes era de largo plazo, ¿cierto? Ahora tenemos que hacer el asiento contable para poder traspasarlo ahora a corto plazo, ¿cierto? Y lo que corresponde en este mes es algo que ya habíamos visto delante, que era la depreciación, ¿se acuerdan? Luego nos pedía la depreciación. Vamos a asumir que la depreciación es una depreciación lineal, por lo tanto el valor del activo, si eran 12 millones, el periodo de depreciación eran 10 meses, por lo tanto hacemos la depreciación lineal, ¿cierto? Y no es otra cosa más que la división de los 12 millones por estos 10 años, perdón, ya, lo hacemos por los 10 años, ¿cierto? Y entonces nos queda que la depreciación anual, ¿cierto?, es de 1.200.000. Por ende, el asiento contable en este caso para la depreciación corresponde a depreciación en el debe 1.200.000 y la depreciación acumulada, ¿cierto?, va en el haber con 1.200.000. Para el año 2, esto que era de corto plazo, de largo plazo, ¿verdad?, que ya hicimos la transformación al final del año, ahora a principio de año pasa a ser financiada de corto plazo, ¿cierto? Los gastos financieros van a ser el resto de los meses que nos quedan, ¿cierto? En la cuenta banco vamos a colocar el resto de las cuotas que nos quedan, ¿cierto? Por lo tanto, aquí ya no hay más deuda que esté a pasar a largo plazo y el asiento contable en este caso, ¿cierto?, se mantiene tal cual como el año anterior, ¿cierto? 1.200.000 anual a la depreciación y 1.200.000 suma a la depreciación acumulada, ¿cierto? Ok, entonces en este caso, ¿cómo activamos la opción de compra? La verdad es que, como nosotros vemos acá, en la última cuota ya se pagó completo, o sea, no quedó ningún saldo pendiente. Por lo tanto, dentro de este
cuota banco, ¿cierto? Dentro de esta cuota banco se activa automáticamente la opción de compra, por lo tanto no es necesario hacer ningún tipo de asiento contable más. Lo que va a pasar de ahora en adelante, ¿cierto? Es que nuestro inmovilizado, que estaba en 12 millones, ahora obviamente va a tener un valor menor, que es la depreciación acumulada, que por ser 2 años, ¿cierto? O año y medio en realidad, pero que finalmente lo contabilizamos al final del año, ¿cierto? Va a tener 1.200.000, por lo tanto va a tener 2.400.000 menos, ¿cierto? De el inmovilizado. O sea, este inmovilizado ya queda parte de nuestra cuenta, ¿cierto? Porque considera la opción de compra. Si no considerara la opción de compra, entonces en este caso no hay asientos contables, ¿cierto? Por depreciación, ¿vale? Eso, espero que lo puedan entender y cualquier duda, ¿cierto? Podemos resolver.